hemos tocado hace un momento el tema de la democracia y de la cuestión institucional. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la evolución de estas organizaciones de la sociedad civil en casos extremos? Tenemos en este momento en la región varios países que se definirían dentro del corte de gobiernos populistas, que evidentemente han querido ponerse etiquetas de izquierda, lo cual no es real, porque el modelo institucional, el modelo de Estado que se está creando bajo estos gobiernos populistas está mucho más cerca de Mussolini que de Marx, evidentemente, ¿no? Son gobiernos autoritarios que absorben todas las esferas del poder. Evidentemente, ¿cierto? Tiziana está viviendo en este tipo de situación realmente extrema. Entonces yo le preguntaría cuáles son los roles de esa sociedad civil y si es posible formas de acción conjunta o si existen puentes que puedan servir entre esta sociedad civil y el Estado, ese Estado. Y creo que la experiencia que tienes tú en ese tema es muy importante para ver cómo podemos destrabar una relación del Estado con sociedad civil, ya no como complemento, pero evidentemente que juegue un rol que permita modificar esas sociedades. ¿Hay posibilidades? ¿Cómo es tu experiencia? Bueno, ante todo, muchas gracias por esta gentil invitación además a un país muy, muy querido, y como venezolana, pues evidentemente no puedo comenzar a responder sin darle las gracias a Perú y a todos los países que de alguna manera nos acogen, no solamente por unos días como es mi caso, sino por un poco más de tiempo. Realmente estamos muy agradecidos de esta oportunidad y evidentemente cualquiera que lee noticias sobre Venezuela, la primera pregunta que se puede hacer es ¿qué hago yo aquí? Bueno, ¿cómo ella existe? ¿Cómo ella llegó? ¿Cómo vino a Perú a hablarnos de estas cosas? Especialmente cuando hay un antecedente importante, que es que nosotros somos víctimas de un proceso revolucionario. Y Venezuela es una sociedad que ha sido y sigue siendo sometida a un proceso concebido para su destrucción y descomposición. Y cualquiera que piense que esto es obra de algún ineficiente en el gobierno, lo que hay que comenzar diciendo es que eso no es así. Esto es un proyecto preconcebido para ir socavando las bases justamente que harían fuerte una sociedad democrática. Y evidentemente las organizaciones de la sociedad civil son víctimas de este proceso. Y son de alguna manera, cuando dice rol y su vinculación con el Estado, en realidad en este momento las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela son un muro de contención. Son de alguna manera lo que permite que algunas cosas sobrevivan, lo que permite que muchos de nosotros todavía tengamos la fuerza de resistir, ese apoyo que nos hacemos entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil, porque la situación es verdaderamente crítica. Yo creo que no tengo por qué darles muchos detalles, porque estoy segura que la mayoría de ustedes reciben muchas más noticias de las que yo misma recibo, porque nosotros tenemos un control férreo en medios de comunicación y por lo tanto es muy probable que la mayoría de ustedes sepa más de mi país de lo que yo incluso puedo llegar a saber. Y eso es muy lamentable, eso es muy trágico, pero vivir en Venezuela, si de algo les puede servir de referencia, es vivir en una situación de guerra. Tenemos problemas muy serios. Y es allí donde cuando yo misma, tratando de buscar las respuestas a cómo hacemos para resistir tantos ataques de día a día, tanto como empresaria, tanto como activista de muchas de las asociaciones de las que formo parte, es realmente porque hay una historia de las organizaciones de la sociedad civil de más de 40 años que hace posible que sigamos resistiendo y que tengamos unas bases
bastante sólidas, que es lo que nos permite a nosotros de alguna manera no rendirnos frente a lo que está sucediendo. Las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela han desempeñado muchos roles importantes. Sin duda alguna, en algún caso han sustituido a los propios partidos políticos que frente a esta situación pues han visto mermado su campo de acción, y algunas de las organizaciones de la sociedad civil han suplantado algunos de estos roles. Por otro lado, muchas de las organizaciones de la sociedad civil están permitiendo que incluso se puedan solucionar problemas que el mismo gobierno genera, problemas de salud, problemas de alimentación. Evidentemente, estas organizaciones que tienen historia, que además están en redes en el mundo, han recibido apoyo de muchos de los países aquí representados en este evento, y por lo tanto eso nos permite, de alguna manera, ese oxígeno, eso es lo que nos permite resistir y de alguna manera empujar hacia ese cambio, eso que nosotros aspiramos. Las organizaciones de la sociedad civil, en particular en las que yo estoy involucrada, concretamente el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, una de las cosas en las que nos hemos concentrado es en la documentación de todos los ataques a la propiedad privada que está recibiendo Venezuela en todos los frentes. Desde cosas como la propiedad de un negocio, de un comercio, los inventarios. Nosotros recibimos permanentes ataques del gobierno en cuanto a los inventarios que maneja el comercio. Por ejemplo, si el gobierno considera que el comercio está vendiendo un producto a un precio que no es el adecuado, ingresa en las instalaciones del comercio y toma la mercancía y saca al dueño de los negocios. Situaciones de ese tipo, evidentemente alguien tiene que cumplir el rol de documentarlo, de contarlo, porque la opacidad a la que estamos sometidos no solamente es una opacidad que tiene que ver con las comunicaciones y con las noticias, sino también con todo lo que tiene que ver con las cifras que hace un país. Nosotros no conocemos el presupuesto de la nación desde hace 8 años, que ni siquiera sabemos cuál es el presupuesto del país. Entonces, el gobierno decreta un aumento salarial y la primera gran pregunta es de dónde sale ese dinero. Alguien tiene que documentar, las instituciones tienen que levantar esa información, que cuesta mucho trabajo justamente por esa opacidad de la que nosotros somos víctimas. Entonces, muchas de las organizaciones de la sociedad civil se dedican fundamentalmente a documentar estos casos, a documentar los presos, a documentar cuántos presos hay en Venezuela y las diferentes razones y dónde están, porque en algunos casos los familiares pasan 2, 3, 4, 6 meses y ni siquiera saben dónde están detenidos o presos sus familiares. Entonces, evidentemente, estas organizaciones cumplen ese rol de muro de contención, ese rol de documentación, ese rol de levantamiento de información que sirva de alguna manera para luego pedir las ayudas que sean necesarias y poder recibir las asistencias a que nosotros aspiremos obtener. Evidentemente, sí, yo diría que estas pudieran ser las actividades más importantes que estamos desarrollando, y evidentemente sabemos que no lo hemos hecho todo bien, y alguien me decía, bueno, si hubieran hecho algo bien, ya este gobierno no existiría. Es mucho más complejo que eso, la verdad. Nosotros no estamos solamente frente a un problema político, nuestro problema es mucho más serio, hay muchas ramificaciones de un problema. Y cuando dicen el gobierno va a emitir unas medidas económicas, la mayor parte de las medidas que emite el gobierno de Venezuela son políticas, no son ni económicas ni sociales, son políticas y tienen ese objetivo claro. Si algo como venezolana puedo hacer, digamos, una reflexión e incluso me permitirían, de verdad con mucho respeto a quienes no son de Venezuela, que les sirva de alguna manera de alerta, es nunca, digamos, no quitarle importancia a ciertas señales de los gobiernos
Y nosotros creo que en algún momento no medimos con la justa dimensión de dónde podía llegar esto y evidentemente nos confiamos en la solidez de nuestro sistema democrático, dijimos frases como esto en Venezuela no va a ocurrir, nosotros no somos Cuba y eso era verdad, no somos Cuba, en este momento creo que estamos peor y yo creo que si algo tiene que alertar, si de algo puede servir la experiencia venezolana es entender que no podemos desestimar la inmensa capacidad de un grupo de personas que tienen como objetivo justamente pulverizar el sistema democrático en un país. Y creo que de alguna manera ahí hay una lección que nosotros la estamos aprendiendo de una manera muy, muy dura, muy fuerte, pero no quiero dejar en el ánimo la desesperanza, porque yo no estoy rendida y muchas de las organizaciones civiles que me acompañan hoy, mis colegas venezolanos saben y están aquí porque tampoco están rendidos. Aquí hay ejemplos extraordinarios, sinergia, que es realmente, yo siento que es un modelo, aquí hay ejemplos importantes de cómo nosotros nos hemos unido en ese muro de contención. Y es verdad, hay muchos venezolanos afuera, pero les puedo garantizar que somos muchos los que estamos en el país defendiendo eso que queda, porque sabemos que si persistimos y si podemos resistir un poco más, vamos a lograr ganar esta batalla de la libertad, porque la verdad que la gente que sale de Venezuela lo que está buscando es libertad, ni más ni menos, libertad en distintas instancias, y la institución que yo represento se llama, se dice, y el apellido es Libertad, y nosotros defendemos la libertad, defendemos la libre empresa, y francamente esta institución estuvo más o menos sus primeros 25 años tratando de convencer a los venezolanos de muchas cosas, entre otras que los controles de precio traen escasez. Bueno, el gobierno se ha encargado de demostrar que nosotros tenemos razón. Los controles traen escasez y creo que mucha gente está comprendiendo cosas hoy en día y se está sumando a esta causa de buscar la libertad de Venezuela, la independencia real de Venezuela y cuenta con las organizaciones de la sociedad civil y cuenta con la empresa privada que además está llenando también unos vacíos importantes. Muy probablemente ustedes cuando hablamos de responsabilidad social empresarial se imaginan en estructuras muy bien armadas, muy bien concebidas. Todas las empresas venezolanas, comerciales, industriales, probablemente me atrevo a decir, y disculpen la falsa modestia, que están en condiciones de dar clases de responsabilidad social. No tienen idea ustedes la cantidad de empresas comerciales, industriales que están generando pérdidas, pero se mantienen abiertas por su sentido de responsabilidad, por su sentido de no dejar en la calle a los trabajadores, de resistir. Hay muchísimas empresas que no, realmente sus resultados son negativos y sin embargo se mantienen en pie. Y lo hacemos además con la convicción de que esto es un momento que sabremos superar. El 80% del tiempo de muchos gerentes en Venezuela, de empresas comerciales e industriales, se les va ayudando a los trabajadores a conseguir medicamentos, ayudando a los trabajadores a conseguir alimentos, dándoles clases, inducción de cómo aprovechar la comida que se consigue de manera nutricionalmente aceptable. Yo creo que esos son ejemplos de responsabilidad social empresarial que yo creo que quedarán para el futuro muy marcados y muy en la mente de muchas personas. Muchísimas gracias. Muy bien.